Hola, ¿qué tal? El día de hoy voy a tratar el tema de George D. Huberman. El libro se llama Ante el tiempo y lo he elegido como ejemplo del 1.3 sobre los problemas de la representación en la unidad 1 del programa, que son los desplazamientos del objeto artístico. Aquí hablamos de una especie de arqueología crítica de la historia del arte en George D. Huberman. Es muy importante su propuesta teórica como de una reestructuración de los métodos de hacer historia del arte, para que ha sido válido, yo creo, en muchos modelos interpretativos, sean teóricos o sean prácticos, del arte de nuestro tiempo. George D. Huberman ha trabajado como curador, no solamente como historiador, como intérprete, como crítico, como teórico de la historia del arte. Y cuando ha hecho curaduría, generalmente ha trabajado en retrospectivas, por ejemplo, en la retrospectiva de Andrea Fraser o en la del grupo artístico ruso Todelar, y esta exposición que hubo también en el MUAC que se llamó ¿Qué hacer?, ¿no? Ah, en los dos casos tienen la apariencia de una retrospectiva, es una forma de hacer historia del arte, pero mostrando pues el concepto clave que le importa a Didi Huberman, que es el de el anacronismo, que habría tenido en la historia del arte, especialmente en la Escuela de los Anales francesa, que es una escuela de historia, no es propiamente una escuela de historia del arte, pero como historia, como historia en general, presenta un modelo interpretativo que prohíbe, rechaza o descalifica el uso de anacronismos en el análisis de los acontecimientos históricos. Bueno, Didi Huberman dice es insuficiente, ¿no? Y para ello presenta un ejemplo que prácticamente ha quedado fuera de la interpretación de la historia del arte por la falta de herramientas para su lectura, ¿no? Estamos hablando de la Madonna de las Sombras de Fra Angelico, que es un fresco pintado en una pared al lado de la puerta que da entrada a la biblioteca del convento de San Marco en Roma, y que además del fresco arriba, que se conoce como una escena de una conversación santa, hay debajo una especie de trombleur, es decir, una especie de trampantojo de 4 trozos de mármol enmarcados y de diferente factura. Todo es pintura, todo es fresco sobre muro, pero da la apariencia de ser 4 pequeños marcos que contienen un trozo de mármol, ¿no? Desde el marco hasta el mármol dibujado, todo ha sido pintado por Fra Angelico. Y entonces se pregunta Didi Huberman, ¿quién ha hablado de esa parte de este fresco de Fra Angelico? Parece que nadie, hasta que él se ocupa de la pieza. Y dice, bueno, los modelos historicistas tradicionales, ¿cómo buscan resolver esta pregunta de qué significa esta parte baja del fresco de Fra Angelico? Uh, la primera estrategia del historiador, dice Didi Huberman, pues es la de recurrir a algún intérprete, historiador, crítico, comentarista que haya dicho algo sobre la pieza en la época de Fra Angelico, y dice, pues no hay nadie, el primer comentario es una generación posterior y solo se comenta lo que hay arriba, muy someramente, y además hay pruebas de que la persona que comentó la pieza nunca estuvo en el convento de San Marco, así que no nos sirve. Bueno, entonces, ¿qué otra estrategia tendría el historiador? Bueno, pues vayamos para atrás. Por ejemplo, al Tratado de Pintura de Vasari. Bueno, es demasiado anterior y tampoco sirve para explicar lo que hay debajo. Tal vez pueda explicar lo que hay arriba, pero no lo que hay debajo. Así que seguimos en las mismas. Bueno, la iconografía o la iconología tampoco, porque no contiene ninguna figuración, no contiene ningún tipo iconológico, así que no hay herramientas para interpretar
estos cuadros que además pues son un engaño visual, ¿no? Porque nos hacen creer que es mármol, pero en realidad es un fresco. Entonces, ya que no hay herramientas ni históricas ni teóricas para acceder, ¿qué hacemos? Bueno, la historia del arte ha ignorado precisamente la pieza por faltarle herramientas. Entonces dice, eh, frente a la visión histórica clásica que es la concordancia eucrónica, eucrónico quiere decir aquí ajustado al tiempo histórico, es lo que significaría en general esta exigencia del historiador de que se interprete a los artistas en su época, y eso quiere decir encontrar un modelo temporal o crónico que sea adecuado al propio tiempo, y ahí está la eucronía, ¿no? Por eso buscamos qué han dicho sus contemporáneos sobre la pieza para entender la pieza. Como no tenemos eso, recurrimos a un anacronismo, es decir, que el anacronismo se ha vuelto necesario en muchos casos, ¿no? Y hay una heurística del anacronismo. Heurística quiere decir que es un método útil, ¿no? Que el anacronismo cumple una función efectiva en el desciframiento o la interpretación de las obras de arte, tanto en configuraciones anacrónicas como en la epistemología que contienen esas configuraciones anacrónicas y el síntoma que permite descubrir eso. Bueno, muy brevemente, las configuraciones anacrónicas se refiere a lo que de hecho hace el historiador cuando presume que es posible explicar una obra con una teoría estética o una historia del arte del pasado, ¿no? O sea, ahí de inicio, cuando el historiador recurre al pasado de la obra para explicar la obra, está haciendo anacronismo, ¿no? O si estudia la vida del artista, de nuevo es anacronismo porque es pasado, no es presente, ¿no? En fin, el historiador está haciendo todo el tiempo sin darse cuenta anacronismos, y entonces sí le sirve el anacronismo. Es decir, hay ciertas estrategias de análisis de la temporalidad que podrían ser cuestionables o problemáticas, pero hay otras que el historiador siempre tiene a la mano como herramientas para la interpretación y no se da cuenta, pues no se da cuenta el historiador que está trabajando con el anacronismo y que el anacronismo le ha sido de utilidad en el conocimiento de las obras, y por eso hay una episteme en el anacronismo. Y el síntoma sería poner en evidencia justo que cuando el historiador no puede explicar la obra con la temporalidad propia de la obra, es decir, en la eucronía, siempre recurre a modelos anacrónicos, y ahí está poniéndose en evidencia el síntoma, pues, ¿no? O sea, el síntoma no es un rasgo de la obra, sino más bien de la interpretación que pone en evidencia que de pronto es necesario el anacronismo para la interpretación de las obras. Continuamos esto en una segunda cápsula.